Bien, vamos a hacer algunos ejemplos y a mostrar la utilidad de uno de los teoremas que se utilizan aquí para determinar pues, los valores extremos. Entonces, pensemos en esa función, ¿de acuerdo? Entonces vamos a primero a tratar de establecer qué es lo que sucede con ella. Entonces primero realicemos la derivada. Entonces su derivada es, por aquí es 1, este primer término, y por acá, si bajamos el 3, se va a simplificar con el que está aquí dividiendo, por lo tanto no va a aparecer ningún coeficiente, y quitándole 1 al exponente quedaría x al cuadrado. Entonces vamos a a factorizar esto para poder hacer un análisis de qué es lo que sucede con la función. Entonces, veamos primero puntos críticos. Entonces, cuando esa derivada es 0. Entonces, por un lado, el primer punto crítico lo podemos encontrar si x es igual a 1. Si x es igual a 1, este paréntesis de la derecha es 2, pero el de aquí de la izquierda sería 1 menos 1, 0. Por lo tanto, el primer punto crítico sería en x igual a 1. El segundo punto crítico va a suceder cuando x sea igual a menos 1. Este paréntesis de la izquierda va a ser menos y menos más, va a ser 2, pero el de la derecha va a ser 1 menos 1, 0, la derivada. Por lo tanto, estos serían nuestros puntos críticos. Muy bien. ¿Cuáles serían los valores críticos? Pues tenemos que sustituir estos valores de x en nuestra función, en fx. ¿De acuerdo? Entonces, para el primer punto, sería f de 1, 1 menos 1 elevado a la 3, que es 1, y sobre 3 sería esto. Denominador común, esto sería un 3, 3 por 1, 3, menos 1, nos va a dar 2 tercios. Entonces ya tenemos el primer valor crítico. 2 sucede en menos 1. Entonces por aquí tenemos en nuestra función menos 1 menos x que vale menos 1 elevado a la 3 sobre 3. Cuando yo elevo menos 1 a una potencia impar, me da menos 1. Por lo tanto, menos y menos, más. Entonces, haciendo aquí la operación, sería 3 por menos 1, menos 3, más 1, sería menos 2 tercios. Y aquí ya tenemos el otro valor crítico. Bien, ya sabemos qué pasa en esos puntos, pero no sabemos qué pasa en los alrededores. Entonces veamos ahora dónde la función es decreciente y dónde la función es creciente. Entonces la función que decrece cuando sucede que la derivada es negativa. Y la función crece cuando la derivada es positiva. ¿Dónde podemos ver eso? Pues aquí. ¿De acuerdo? Ustedes se preguntarán, ¿por qué yo factoricé? Pues yo factoricé para poder ver qué sucede con los signos en los diferentes intervalos. Entonces, yo tengo aquí unos marcados mis puntos críticos. Y esos son los que me van a servir a mí de guía. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, a la izquierda de x igual a menos 1? Entonces, decir a la izquierda serían los valores menores a menos 1. ¿Qué sucede con eso? Pensemos valores menores a menos 1. El menos 2, el menos 3, el menos 5, el menos 10, el menos 100. Entonces, un valor negativo más grande que menos 1 en valor absoluto. Entonces, digamos un menos 2 por aquí.
haría que esto sea menos y menos más. Entonces este queda positivo. Y un valor menor a menos 1 daría este como, por ejemplo, el menos 2 sería menos 1. Este sería negativo. Más y menos me da menos. Entonces me da una derivada que es con signo negativo. O sea que la función es decreciente. Ahora, ¿qué será que sucede, por ejemplo, para valores mayores a menos 1? Bueno, no, veamos mejor valores que sean mayores al 1, ¿de acuerdo? Ahorita vemos qué pasa en la mitad. Valores mayores al 1. Entonces, valores mayores a 1 como 2, 3, 4, 5, 10, 100. Por ejemplo, el 2, positivo. Haría que esto sea 1 menos 2, sería menos 1, esto negativo. Y 1 más 2 sería 3, o sea, esto positivo. Menos por más da menos, o sea, una derivada también negativa. O sea que la función aquí decrece. ¿De acuerdo? Corroboremos. Mayor, esto es negativo. Mayor, esto es positivo. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué será que sucede en el intermedio entre menos 1 y 1? Entonces veamos. ¿Qué pasa si x es menor que 1, pero mayor que menos 1? Entonces veamos. Un valor que cumpla con esas características va a ser que, digamos, 0.5 negativo, por pensar algo. Menos 0.5. Aquí nos va a dar un valor positivo. Menos 0.5, aquí me va a dar un valor positivo. Si utilizo, por ejemplo, el 0, positivo aquí, positivo acá. 1 positivo, perdón, 0.5 positivo. Esto me va a dar 1 menos 0.5 positivo. 1 más 0.5 positivo. Entonces, por esa inspección ya podemos saber que esta función es creciente entre menos 1 y 1. Si queremos demostrarlo estrictamente hablando, tendríamos que resolver las desigualdades, ¿de acuerdo? Viendo las diferentes posibilidades, ¿de acuerdo? Los invito para que ustedes lo hagan en su casa, pero de todos modos van a encontrar ese resultado, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjense qué está haciendo la función. Por lo que vemos aquí, desde menos infinito hasta menos 1, la función decrece, ¿de acuerdo? Digamos que puede venir haciendo algo así, ¿no? Después la función en x igual a, no puedo olvidar los puntos críticos, ¿vale? Por aquí tengo el menos 1 y por acá tengo el 1, aquí está 0. Entonces, hasta menos 1 la función es decreciente, digamos que hace algo así. Después, entre menos 1 y 1, la función debe crecer. Y a partir de x igual a 1, la función vuelve a decrecer. Entonces tiene que estar haciendo algo así, ¿de acuerdo? Y estos son entonces los puntos críticos y los valores críticos, ¿de acuerdo? Ahora sí, tenemos un esquema de cómo es la función, sin embargo no es precisamente la gráfica de la función. Veamos cómo es esa gráfica. En GeoGebra nos da algo así, ¿de acuerdo? ¿Coincide con lo que nosotros tenemos? Sí, eso es decreciente por aquí. Vamos a colocar el valor de la derivada, siempre es negativo, ¿de acuerdo? Hasta menos 1. Aquí si ven, sucede aquí una especie de barriguita, ¿no? En x igual a menos 1, donde la derivada es 0, establecimos pues que ahí es un punto crítico, ¿no? Además de eso, podemos ver que es un mínimo, pero si el dominio de esta función son todos los números reales, pues resulta que ese dominio es un dominio, ese punto
ese mínimo no es un mínimo absoluto, sino relativo. Porque existen valores menores, ¿no? Por acá, por ejemplo, podemos encontrar un valor menor. En x entre menos 1 y 1, la función tiene una derivada positiva. De hecho, aquí se ve cómo la función crece. Entonces aquí es creciente, coincide con lo que tenemos. Y en x igual a 1, vemos aquí también que existe como esa barriguita. Aquí la derivada es 0, es un punto crítico y es un máximo. Pero no es un máximo absoluto, es un máximo relativo o local. ¿De acuerdo? De ahí en adelante, de 1 hasta infinito, la función es decreciente, su derivada es otra vez negativa. Bien, vamos con otro ejemplo. Entonces, este ejemplo es del libro de Thomas, es el ejercicio 17 de la sección 4.1. Entonces dice algo así. Entonces dice que es necesario dibujar la función y que tenemos que encontrar cuáles son los valores absolutos de esa función en el dominio. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a hablar aquí de algo que se llama el teorema del valor extremo, que lo pueden encontrar ustedes en el libro. Ese teorema nos habla de que si yo tengo una función que es continua en un intervalo, ese intervalo tiene que ser, además de eso, acotado, cerrado. Entonces, me garantiza que en ese intervalo necesariamente la función alcanza su valor máximo y mínimo absolutos. Claro, su dominio es, eh, es acotado, es un dominio cerrado. Por lo tanto, ese máximo y ese mínimo tiene que ser los máximos absolutos y mínimo absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, veamos cómo se aplica aquí, porque nos preguntan si lo que encontremos en este análisis de esa función de los máximos y mínimos coincide con este teorema del valor extremo. Entonces, remitámonos un momento al ejercicio anterior, al ejemplo anterior. ¿Qué es lo que nos dice el teorema? Fíjense que inicialmente yo he considerado aquí que el dominio de esta función son todos los x que pertenecen a los números reales. El máximo aquí y el mínimo, que es este de acá, son relativos, ¿de acuerdo? Son máximos y mínimos relativos. Esto es porque nuestro dominio es muy grande, ¿de acuerdo? Por un lado. Y por el otro, pues, es la forma de la función la que nos está generando eso. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo acoto mi función? Es decir, voy a decir que ahora cambio la función y voy a decir que su dominio van a ser los x que pertenecen, digamos, a los valores que van de menos 2 hasta 2. ¿De acuerdo? Quiero que mi dominio se restrinja a esos valores. Incluso menos, ¿no? Voy a cambiarlo acá para que me sirva. Vamos desde menos 1.5 hasta 1.5. ¿De acuerdo? Es decir, desde aquí hasta acá. Yo quiero que este sea mi dominio de la función. ¿De acuerdo? Aquí está. Muy bien, acabo de acotar eso. Entonces, ¿cómo se aplica el teorema de los valores extremos? Entonces, si esto es así, este punto, este punto crítico, ya no es un mínimo relativo, es un mínimo absoluto dentro de ese intervalo para esa función. Y este máximo ya no es un máximo relativo, es un máximo absoluto. No hay un valor mayor, no hay un valor de la función más grande que este punto. ¿De acuerdo? Y no hay un valor menor de esa función en este punto que este punto. ¿De acuerdo? Debido a que acotamos nuestro
nuestro dominio. Entonces, ese teorema lo que nos garantiza es que siempre que yo tengo una función acotada entre dos valores en el dominio, entonces voy a poder encontrar un valor máximo y un valor mínimo. Ahora, no necesariamente tienen que ser puntos críticos, ¿de acuerdo? Entonces veamos qué sucede con nuestro ejercicio. Entonces tenemos la gráfica de esta función, da igual lo que sea, ¿de acuerdo? Pero se las voy a colocar ahí y ustedes pueden consultar ya. Esto es una función llamada g de x que funciona como menos x para los x que pertenecen al intervalo cerrado desde 0 hasta 1 abierto. Es una función a trozos, como pueden ver ahí en la gráfica. Y aquí en esta rama funciona desde menos 1 hasta 2. Fíjense, es un intervalo cerrado para todo el dominio de G que va desde 0 hasta 2. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿cuáles serían los valores máximos y mínimos? Entonces veamos. Puntos críticos. El punto crítico va a ser x igual a 1. ¿Por qué? Porque f' no existe ahí. ¿Por qué no existe? Porque por aquí tiene un valor la derivada, pero por este lado también tiene uno diferente. ¿De acuerdo? Si vamos a analizar los límites por derecha o por izquierda, nos van a dar diferentes. Entonces la derivada ahí no existe. La función de hecho no es continua. ¿De acuerdo? Entonces al no ser continua la función o la derivada no existe. Por lo tanto, ese es un punto crítico. Bien, ahora, ¿será ese punto crítico un máximo o un mínimo? Pues no. ¿De acuerdo? Porque x igual a 1, que sería, aquí escribí mal el dominio, es menos 1 es 1. Porque en x igual a 1, que es esta parte de aquí, resulta que hay un valor mayor, que es cuando x es igual a 2. ¿De acuerdo? Entonces máximo no es. Muy bien, entonces esto es solamente un punto crítico. ¿Dónde está el máximo? Entonces, el máximo estaría aquí, en x igual a 2. ¿De acuerdo? Ese sería el máximo. Ahora, ¿es un máximo absoluto o local? Es un máximo absoluto. No hay un valor más grande que el que se da en x igual a 2. ¿De acuerdo? Que de hecho es un valor 1. Ese sería el valor, pues, de ese máximo. Entonces, este es un máximo absoluto. Ahora, ¿existirá un mínimo absoluto? ¿Será, por ejemplo, este valor aquí un mínimo absoluto? Pues el problema es que por acá, por esta rama, que es esta de aquí de la izquierda, pues este valor no está incluido aquí, está incluido acá. Por lo tanto, este de aquí no es mínimo. ¿De acuerdo? No es un mínimo. Ahora, ¿cuál sería el valor mínimo? Pues este tampoco puede serlo, ¿de acuerdo? Porque hay valores más grandes que él. X igual a 0 no es mínimo, porque no es, hay valores más pequeños que él, ¿no? Digamos, si yo tomo un valor por aquí, ¿no? Ese valor es más pequeño. Este tampoco es mínimo, el x igual a 1, ¿no? Por la misma razón. Entonces, no hay un mínimo. Entonces, la pregunta ahora es, ¿contradice el teorema? La respuesta es no lo contradice. Porque el teorema funciona si la función es continua en a, b. Y estamos viendo que en ese punto crítico, x igual a 1,
hay una discontinuidad. Muy bien, y de esto se trata esos problemas que son del 15 al 20 en el libro de Thomas. Bien, vamos con otro ejemplo. Vamos a tomar el ejercicio 25, también de la misma sección de Thomas. Es 4.1. Entonces, en estos ejercicios nos piden lo siguiente. Entonces nos dan una función, que es una función que llaman fx, igual a menos x a la menos 2. En un dominio acotado que va de 0.5 a 2. Entonces nos piden encontrar los puntos donde se presentan los extremos absolutos, o sea, los máximos y los mínimos, incluyendo sus coordenadas. Ok, muy bien, pues vamos a ver qué comportamiento tiene la función. Entonces, primero, derivemos la función. La derivada va a ser 2 sobre x a la menos 3. Esto sería 2 sobre x a la 3. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tenemos nuestra derivada. Entonces, ¿cuándo esta derivada es 0? Cuando f' de x es 0. Pues lo que encontramos es que si igualamos a 0, esa derivada resulta que no hay. ¿De acuerdo? No hay un valor, no hay un punto crítico. No hay puntos críticos. De hecho, la forma de la función es 1 sobre menos 1 sobre x al cuadrado. Pues de hecho nos dice allí la forma de la función que es continua. No hay cambios de signo. ¿De acuerdo? No hay discontinuidades tampoco. Y calculando la derivada vemos que no hay puntos críticos. Entonces, ¿cuáles serían los valores extremos? ¿Cómo podemos encontrar esos valores extremos? Entonces, pensemos primero cómo es si la función es creciente o decreciente. Veamos cómo es el signo de f' en nuestro intervalo de 0.5 a 2. Por ejemplo, digamos el 1. Si pongo cualquier valor positivo aquí entre esos dos, pues me va a dar un valor pequeño. Sin embargo, el signo de la derivada es positivo. F' es positivo en el dominio, que es de 0.5 a 2. Siempre va a ser positivo, no importa si es grande o pequeño. Entonces la función es creciente. Y como vimos, corrobora el hecho de que no hay puntos críticos, porque si siempre es creciente no hay cambios, ¿no? No hay cambio de signo, por lo tanto no debería haber un máximo o un mínimo, por lo menos dentro del intervalo. No quiere decir que no pueda suceder en los extremos. De hecho, tenemos siempre que evaluar los extremos para poder tener la seguridad de dónde están los puntos críticos. Y eso es a lo que vamos. Entonces, bueno, no de los puntos críticos, para evaluar si hay máximos o mínimos. ¿De acuerdo? Entonces, paso número 1, para evaluar los valores extremos, siempre ver la derivada, ¿no? A ver cómo es la derivada, si hay puntos críticos. Porque en aquellos donde f' es 0, podemos encontrar, puede coincidir con que hay un máximo o mínimo. Puede coincidir. Ahora, no necesariamente siempre coinciden, por lo tanto hay que evaluar siempre los valores extremos. ¿Por qué? En este caso tenemos una función creciente. Si fuera decreciente también tendríamos que hacer lo mismo. Las funciones crecientes hacen esto, las decrecientes hacia abajo. ¿Qué pasa? En un dominio acotado
si la función siempre es continua y no tiene cambios de derivada, cambios del signo de la derivada, entonces los valores extremos me van a dar el máximo y el mínimo. Y en las decrecientes también, siempre que sea continua y no haya puntos críticos en el interior. Entonces, por eso siempre es necesario evaluar los valores extremos para comparar si esos valores extremos pertenecen pues no a puntos críticos, pero sí a los valores absolutos, máximos absolutos o mínimos absolutos de la función. ¿De acuerdo? Puede suceder también que si hay un cambio dentro del dominio, digamos, que haga esto así, la función, ¿no? Puede suceder que este sea el máximo absoluto y este el mínimo, aunque este sea un máximo local y este sea un mínimo local. Pero estos son los absolutos. ¿De acuerdo? Eso puede suceder. Entonces, es necesario entonces evaluar esos valores extremos. ¿Cómo lo hacemos? Pues tal cual la función que es menos 1 sobre x al cuadrado, evaluarla en 0.5. La función evaluada en 0.5 sería menos 1 sobre 0.5 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Esto nos da 4. Entonces, fíjense que esto sería menos 4. Entonces, este sería un punto de coordenadas 0.5 en x y menos 4 en y. Ahora la función evaluada en 2 me va a dar menos 1 sobre 2 al cuadrado, es decir, 4. Por lo tanto, va a ser menos un cuarto, menos 0.25 el valor de y. Ya que esto va a ser de coordenadas 2, menos 0.25. Pues fíjense, este valor sería el valor mínimo absoluto. Y este de acá sería el máximo absoluto. ¿De acuerdo? En este caso coinciden con los valores extremos porque la función siempre va a ser creciente. Entonces serían esos dos. Uno en menos 4 y el otro en 0.25 negativo.